tema es tiempo de restauración y en este libro pues vamos a ver cómo Dios va restaurando a esa esposa infiel que viene siendo Israel, su pueblo rebelde. También recordarles nuevamente, hay restauración siempre y cuando haya reconciliación con Dios, y no podemos reconciliarnos con Dios si no hemos nacido de nuevo, es decir, si no ha habido una conversión genuina. Entonces, ese es el proceso que esperamos que Dios nos vaya mostrando día a día a través de estas predicaciones. Bueno, ven Sebastián, vamos a orar por él, a darle gracias por la palabra que Dios va a compartirnos o va a compartir a nuestra vida, Señor. Damos gracias por nuestro hermano Sebastián, Señor, por la disposición que él tiene, oh Dios, de dejarse moldear y tratar por ti a través de esta enseñanza, Señor, que él hoy va a transmitir a la iglesia. Hoy pedimos, Señor, que seamos sensibles a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor, porque sabemos que es importante, porque tu deseo es hacernos cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, y es lo que anhelamos, Señor, que puede haber una transformación plena, real, sincera en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, bendícela, Señor, y que cumpla el propósito por el cual la envías hoy, Señor, y quita toda distracción. Quita todo impedimento, Señor, que a veces pone Satanás en las mentes, en los corazones para impedir que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros. Así que gracias, Señor, porque tú tienes el poder para hacer que esta palabra, Señor, dé fruto en nosotros, fruto que permanezca para vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermano, bienvenido. Ya está apagado. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Simplemente una prueba para despertarnos. Seguimos estrenando mezclador, entonces, ¿cuándo? Claro. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Cuando necesitan ahí viene otra vez. Cuando necesiten ser despertados, ya saben que llega el ruido. O que necesitemos ser despertados. Bueno, gracias al Señor por este momento. Y quisiera que iniciáramos orando, que siguiéramos orando para esta exposición de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tal si oramos? Ya mi hermano oró por mí, pero yo quisiera también que oráramos juntos. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que das acá. Como decía mi hermano, dispón los corazones y ayúdanos, Señor, porque todos somos necesitados de tu palabra. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos que hables al corazón, Señor. Que no se nos quede como algo superficial, Señor, o un mensaje bonito, sino que tú hables, Señor, porque somos necesitados de ello. Aún como decía una de estas canciones, y aún como decía ahora Alexandra, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Háblanos, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera que iniciáramos con hablando de una noticia reciente. Incluso recuerdo que el pastor hace 8 días estaba hablando también referente a una canción. No sé si ustedes recuerdan, pero yo quisiera hablar inicialmente de una noticia que ha llamado la atención internacional y es sobre un esquiador noruego. ¿A quiénes les gustan acá los deportes? Eso, por allí 2 manos levantadas, está bien, muy bien. Realmente yo lo que menos escucho de las noticias es los deportes, pero hay veces los escucho, ¿cierto? Pero esto fue más bien una noticia referente a un esquiador noruego, Sturla Holm. Confesó públicamente que fue infiel a su esposa.
Ah, sí, ese es. Dios mío. Es así, tan raro, tan raro. Calificándolo como el mayor error de su vida, justo después de ganar una medalla de bronce en una competencia deportiva. Entre lágrimas dijo que incluso ese logro no le llenaba tanto como la persona a la que había traicionado. Y lo más importante para él era la posibilidad de reconocer su falta, pedir perdón y recuperar ese amor. Entonces, bueno, esta historia ha sido un objeto de debate. Algunos critican que su confesión fue más una estrategia emocional que un verdadero arrepentimiento, mientras otros ven en su gesto el dolor de un corazón que reconoce su error y anhela restauración. Entonces, bueno, esto como para empezar a enunciar la palabra que tenemos hoy. Entonces, con esta apertura de que pensé que no iba a ser una noticia muy conocida, pero me alegra y me sorprende que conozcan de ella, les pido que vayamos a Oseas capítulo 3. Vamos entonces a leer juntos Oseas capítulo 3. ¿Lo tenemos todos ahí? Amén. Uy, veníamos preparados. Muy bien. Oseas capítulo 3. ¿Todos lo tenemos? Listo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 ciclos, 171 gramos, que dice 171 entre paréntesis, de plata. Y un homer y medio, entre paréntesis, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Amén. Amén. Bueno, como podemos ver, es un capítulo corto, a diferencia de el que veníamos con el pastor César. Y bueno, precisamente de acuerdo a lo que acabamos de leer, que dice, entonces el Señor me dijo en el verso 1, volvámoslos a leer, entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama, ama. Miren tan importante esto. De acá el título que tengo para esta predicación, para este sermón, es el Dios que vuelve a amar. Y si nos fuéramos un poco al capítulo 1, capítulo 2, entenderíamos que, como nos explicaba el pastor y nos enseñaba, él dice por primera vez el Señor, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución. Y acá vemos cómo Oseas va tomando acción, este profeta va tomando acción, pero miren que en el capítulo 2, si ustedes pueden ojear en sus Biblias, que me encanta que podamos tener las Biblias físicas, porque los teléfonos sí nos dispersan un poco más, pero si la tienes en tu teléfono está bien. Ven en el capítulo 2 el título, ¿qué dice ese título? Infidelidad del pueblo, infidelidad del pueblo. Y cómo el Señor viene otra vez y dice en el capítulo 3, me dijo,
ve otra vez y ama a una mujer. Él es el Señor que ama otra vez, que vuelve y ama. Eso de acuerdo al título. Entonces, para poder empezar con este momento, vamos a ir a 3 puntos para los que toman nota, 3 puntos que tenemos para este sermón. Uno de ellos es el llamado al infiel, o el llamado a la infiel. Otro es el Dios que cubre el costo y define condiciones. Y otro punto, que es el tercero, el Dios que disciplina y hace volver a su comunión. Muy importante, por acá lo estaban leyendo, muy importante que tengamos en cuenta esos puntos que son los que nos van a guiar a través de este sermón. Entonces, yo quisiera que miráramos también algo de historia referente a esto para que nos entremos profundamente a este capítulo 3 y es la relación de Oseas con Gomer. Hay libros de esta historia tan hermosa que habla de ese amor, pero es un amor muy particular, muy diferente lo que el Señor está pidiendo. Entonces, miramos que la relación de Oseas con Gomer es una representación simbólica de la relación de Dios con Israel, ¿cierto? Con su pueblo. Es una representación. Él está diciendo a este profeta, ve y haz esto, que esto representa lo que me está pasando a mí con mi pueblo. Eso es básicamente. El género literario que tiene este libro de Oseas es poético y hay mucha historia frente a esto. Una de ellas es que Oseas vivió durante los trágicos días finales del Reino del Norte. Recordemos que a través de la historia hubo una división que tuvimos en el pueblo de Israel, que se tuvo en el pueblo de Israel, y es una división del Reino del Norte y el Reino del Sur. O sea, se estaba viviendo en esta historia como sus momentos finales en el Reino del Norte. Y uno diría, ve, como estos momentos finales, qué bueno que estuvieran viviendo un buen momento. Pues no era así. No había ningún buen momento. Y si nos vamos a todo el libro de Oseas, nos damos cuenta que hay mucho juicio, pero que también está la esperanza y la misericordia de nuestro Señor dentro del texto. Entonces, trágicos días finales vivió Oseas. Miren, en los tiempos de Oseas hubo 6 reyes posteriores a Jeroboam II. Reinaron en un periodo de 25 años. Entonces hablamos de 6 reyes en 25 años. Eso es mucho, es mucho. Y acá tengo un ejemplo de uno de los reyes. Los reyes eran 4 de ellos: Azarías, Zacarías, Salum, Pekajías, Pekaj. Pero voy a tomar uno de ellos que es Zacarías, que su reinado fue de 6 meses solamente. Esto es muy poco para los reinados que debían de tener mucho tiempo cuando eran seleccionados y eran ordenados o los reyes. Había ese momento, que venía ese momento, pedían a Dios que fueran reyes que tuvieran mucho tiempo en su reinado. Y en este caso, este rey, Zacarías, duró 6 meses solamente. Y les voy a decir por qué. Cada uno de estos reyes, sobre todo estos 4, Salum, Pekajías y Pekaj y Zacarías, murieron a manos de sus sucesores mientras ejercían su reinado. Entonces era trágica su muerte, era terrible. Solamente uno de ellos lo sucedió su hijo. Estos reyes que Dios les había concedido a Israel en ira, sabemos que uno de los atributos del Señor es su ira, desaparecieron como rama arrastrada por agua en homicidio que llevó
al otro rey y al otro rey. Entonces eran muertes muy trágicas y estas muertes reflejaban el estado de este reinado del norte, reflejaban lo que ocurría con el pueblo. Entonces, a pesar de esto, a pesar del juicio que había en este momento en el reinado del norte, el Señor, una de las cosas que yo podía estudiar frente a este texto, que me quería sumergir y me estaba llenando de mucha información, pero una de las cosas, a pesar de este juicio y de la forma trágica como morían estos reyes, el punto principal de este texto es mostrar el amor del Señor a su pueblo adúltero, porque asesinaban, mataban, querían poder, no importaba si eran reyes o eran lo que fueran o príncipes, querían era poder. Entonces, eso era el reflejo del pueblo. Entonces, el primer punto, que es el llamado al infiel, yo también lo llamo como un rellamado al infiel o a la infiel. ¿Por qué? Porque habíamos visto que Oseas en el capítulo 1 ya había llamado, el Señor ya había llamado a Oseas, a un llamado a esta mujer ramera. Ya había un primer llamado. Y ahora vuelve y llama el rellamado a la infiel, al infiel o a la infiel. Y por eso cantábamos ahora esta canción de infiel. Entonces, en el verso 1, el Señor me dijo, lo cual esto tiene que ver con la primera persona, en español, ¿cierto? El Señor me dijo, le dijo a Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Entonces, veíamos esta primera parte, que es un Dios de amor, y eso lo podemos ver. Ve otra vez y ama, ama. Uno de los atributos que tiene nuestro Señor es que Él es un Dios de amor, amor. La palabra de Dios nos dice que Él es amor y no hablamos de que es un amor en sus partes o es como nosotros, porque muchas veces no entendemos la magnitud de lo que son los atributos de Dios, que este precisamente amor es uno de sus atributos. Y no es que Él sea amoroso en alguna de sus partes, es que es todo, todo amor, completamente amor. Así como otro de sus atributos es misericordia. Entonces es todo misericordia. No es como nosotros, que en ocasiones somos amorosos y otras veces no tanto, ¿cierto? Una persona puede tener una característica específica de que es amorosa y mirando lo que es el amor, pero no siempre es amorosa. Nuestro Señor sí lo es. Es todo amor. Entonces, vamos a hablar de una de las características de este amor. Cuando hablamos de que Dios es amor, tenemos que comprender algunas cosas importantes, teniendo en cuenta este atributo de Dios. El amor de Dios no es influenciado. Es decir, cuando me porto mal y cuando lo desobedezco, entonces Él ya no me ama. Nosotros sí somos así. Cuando quizás algún familiar, algún hijo desobedece o alguien, nuestro amor se limita y se condiciona. Nuestro Señor no es así. Él es amoroso completamente en todo su atributo y su forma. Él es todo amor y en toda su extensión. Entonces, el amor de Dios no es influenciado. El amor de Dios es eterno. Imagínense en cuánta extensión de su amor. El grado de amor que me tiene hoy el Señor. Hoy, mañana, que me ha tenido en el pasado y siempre.
Muy bien, el amor de Dios es eterno. Antes de seguir, el amor de Dios es influenciado, lo podemos encontrar en Deuteronomio 7 del 7 al 8. Deuteronomio 7 del 7 al 8. No es influenciado. El amor lo podemos buscar en nuestras casas, muy importante para entender muy bien y recordar. La palabra la tenemos que recordar durante la semana también. Muy importante que nos cubra durante la semana. El amor de Dios es eterno, lo encontramos en Jeremías 31:3. Después de ser su hijo, el mismo que el grado de amor de Dios que me tiene hoy, después de ser su hijo, es el mismo que él tuvo desde antes de crearme, porque yo ya existía en su mente y su amor no ha cambiado desde la eternidad. Ahí está, Jeremías 31:3. El amor de Dios, y esto me parece muy importante, el amor de Dios es atrayente. El amor de Dios nos atrae a Él. Y esto es muy importante, que Él se hace de una forma tal, se hace tan interesante, que uno no puede sostenerse ante ese amor. Es atrayente. Por nuestra pecaminosidad, el amor de Dios no nos resulta a primera vista atractivo, pero nos atrae y lleva a vivir para Él cuando somos creyentes. Se hace muy atractivo el mismo, y uno hay veces no entiende el amor de Dios, que es lo que a mí me está atrayendo a Él, porque yo estoy caminando en Él y empiezo a hacer cosas aunque yo no soy tan consciente de ello. Es atrayente. El amor de Dios, oigan esto que me parece hermoso, y esto va como subiendo de nivel. El amor de Dios es dador y es sacrificial. Es dador y es sacrificial. Y bueno, con esto podemos ir a un texto que quizás muchos de nosotros, espero que sí, nos debemos de aprender. Cuando nos estemos memorizando textos, este es de los primeros que debe de ir ahí. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros cuando éramos sus enemigos. ¿Cuál? Juan 3:16. Juan 3:16. Que Él nos amó tanto que dio a su único, a su unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, y también lo encontramos en Romanos 5:8, muy importante. El amor de Dios es dador y sacrificial. Esto significa su Hijo, muy importante. El amor de Dios es soberano, soberano, como enseña en Romanos 9:13, y escuchen esto, miren esto, soberano es el Señor. A Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. La soberanía del Señor la debemos estudiar también, muy importante. Y bueno, me encantó en este artículo que estaba leyendo frente a esto, que dice, ¿por qué amó a Jacob y a Esaú aborreció? Es difícil de comprender para nosotros, pero está en la Biblia. Amó a uno y a otro no. Antes dice aborreció. Como dijo Spurgeon, yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Lo asombroso de todo esto es que el Señor nos haya amado a nosotros. Es decir, no es tanto pensar por qué al uno sí, por qué al otro no, sino poder profundizar un poco más en la soberanía de nuestro Señor y preguntarme, ¿por qué el Señor me ama a mí? Si yo no tengo nada interesante para que el Señor me ame. Muy importante, la soberanía del Señor. Lo asombroso es que Dios nos ame a nosotros, un Dios tan santo y tan amoroso. Bueno, sigámonos, profundizamos un poco ya
en lo que tiene que ver con el amor de nuestro Señor. Todo amor, que tengo entendido que ustedes ya estudiaron esto de los atributos de Dios en algún tiempo atrás. Sin embargo, cuando nos vamos a este texto, y como ustedes lo pueden ver, en el verso todavía 1, pero ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas, ¿cierto? Ellos se vuelven a otros dioses. Y esto lo vemos en Jeremías 3:20. Ciertamente, como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo. Esto lo dice en Jeremías 3:20. Oh casa de Israel, declara el Señor. Miren el Señor cómo ya venía hablando el pueblo, cómo aún el Señor iba profetizando, que vamos más adelante a hablar de eso. Ahora vamos a ver un poco lo que es esto de la mujer adúltera, lo que es esto de la mujer adúltera. ¿Y qué era lo que demandaba la ley para una mujer adúltera? Que precisamente estábamos hablando en una reunioncita de este texto. ¿Qué se demandaba para una mujer adúltera anteriormente en la ley? Muerte, apedreada. Muy bien, apedreada. Entonces, el Nuevo Testamento, miren lo esperanzador de esto, el Nuevo Testamento enseña que la sangre de Cristo es el precio de la redención de la pena de muerte. Es lo único que podía rescatar a esta mujer. Es lo único que puede rescatarla. Para tiempos anteriores es lo que la ley la podría cubrir. Y bueno, acá viene nuestro Señor como rescate, pero también hablemos un poco de esas tortas de pasas, que yo me quedé pensando, ¿cómo serían esas tortas de pasas? ¿Serían ricas? ¿Qué serían? ¿Qué habría allí como de interesante que el Señor nombra estas tortas de pasas en su palabra? Que se deleitan con tortas de pasas. Estas delicias, hechas de uvas de pasas prensadas, están asociadas con ocasiones especiales. Y bueno, esto está relacionado con 2 Samuel 2:19. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, a cada uno a su casa. El tema no es la torta, con su torta. El tema no es tanto la torta. Celebraban con tortas de pasas, muy especial, pero lo celebraban con ceremonias a nuestro Dios. El tema con esto es que trajeron esas tortas de pasas y se deleitaban con ellas y las ofrecían en adoración a Baal. Y no solo como eso, sino que ya servía entonces como un afrodisíaco. A Baal, ¿cierto? Entonces lo celebraban en las fiestas ceremoniales el pueblo de Israel, en este caso el reino del norte, pero ahora ya lo empezaron a pasar para otros lados. ¿Cuánto de esto no vemos en otras religiones que mezclan un poco de cosas como para justificar una torta de pasas? Pues la torta de pasas entonces que el Señor la tuviera como algo santo, pero la estaban celebrando en adoración a otros dioses. Muy importante esta parte que la empecemos a asumir también, de que tanto vemos en otras religiones que quieren llegar con cosas, con tradiciones y cosas y mezclar tantas cosas que no son de el Señor ni de la palabra, lo que la palabra nos guía. Entonces, tengamos en cuenta que vamos en esta primera parte del llamado o el rellamado a la infiel o a la infiel, y vamos al segundo punto. El Señor, en el primer punto veíamos cómo el Señor ama notoriamente, hace un rellamado y nos adentramos un poco a ver
lo que es este atributo del amor del Señor. Ahora vamos al segundo punto, que el Señor cubre el costo y define las condiciones. Miren quién es nuestro Dios. El verso 2 y el verso 3 dice, me dijo, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Esto es un pago que se está haciendo, es una compra que se está haciendo. Este pago se aproxima al precio de un esclavo. Según los estudiosos, dicen que se acerca. Realmente el precio para un esclavo eran 30 siclos de plata. Y acá se está aproximando a el pago de un esclavo. Entonces, yo no sé si a ustedes, pero yo cuando leí esto también, y por allí un hermano que está allí sentado atrás también me ayudó, que estábamos estudiando este texto juntos, y me recordó también que en Mateo 27:3 habla de la entrega que hizo Judas al Señor, y fue precisamente por 30 monedas de plata. Que eso lo podemos ver, bueno, en otro momento en el texto. Sin embargo, al parecer, Gomer había caído en la esclavitud. Entonces, el Señor habla a Oseas para que la compre. Y el precio se parecía a esto, al precio de un esclavo. La mitad del precio normal de un esclavo o la cantidad necesaria para redimir los votos de una mujer, que podemos ver que esto era la mitad en monedas y la otra mitad en productos de cebada, que es lo que vemos en el texto. Esa parte por la compra. El Señor compra también. Si vamos a un DBS, a un estudio bíblico sencillo, podemos tener una de las características del Señor. El Señor compra. Entonces, y ahora vamos a mirar esta parte de las condiciones que Él dice acá. Y miren en el verso 3, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Esta es la definición de condiciones que tiene nuestro Señor. Son condiciones sanas y buenas, y también muy necesarias, porque este llamado que se le estaba haciendo a Gomer era también para que él la tomara para él, y necesitaba que ella fuera santificada. Entonces, vemos ahí cómo nuestro Señor define las condiciones, y aún quizás cuando dice, y yo también seré para ti, en esto se refleja también de que en este caso Oseas se iba a guardar también para cuidarla. Más que entregarse a ella, se iba a guardar para cuidarla a ella. Oseas 2:16 dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás como, eso lo escuchamos en la prédica pasada, Ishi, esposo mío, y yo también seré para ti. Ishi, ¿cierto? Perdón, me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, Baali, mi Señor, que significa mi Señor. El Señor estaba preparando a Gomer, la estaba vistiendo, la estaba trayendo, la estaba santificando, la estaba limpiando con esto de las condiciones que el Señor estaba poniendo. Condiciones buenas, sanas y necesarias. Esto referente al costo. El costo, entonces, el Señor es un Dios que cubre el costo, compra como lo queremos, lo podemos llamar, si uno lo llamaría como en el mundo cristiano, lo podríamos llamar como redención, una compra que Él hace y Él paga el precio, y también viene y dice las condiciones necesarias. Un Dios que compra y un Dios que condiciona también. Y ahora nos vamos a este punto 3.
este punto 3, lo que sigue con ella, que es que disciplina y hace volver a su comunión. Disciplina. ¿A quiénes nos gusta la disciplina acá? Realmente a nadie nos gusta. Realmente no nos gusta. Era más bien levantar la mano. ¿A quién no nos gusta la disciplina? No nos gusta a nadie la disciplina. Y ustedes no saben lo necesario que es la disciplina en la iglesia. Miren, si nosotros empezamos a conocer del Señor, nos dispondríamos todos para ser disciplinados, porque realmente cada uno de nosotros lo necesita. ¿Qué hace Él? Ahora en este tercer punto trae a Gomer, ya después de ir por ella, amarla, llamarla, comprarla, definir condiciones, ahora lo que hace es disciplinarla, ¿cierto? Entonces, vemos en el verso 4 y en el verso 5, lo podemos leer acá otra vez, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Esto era muy importante para todas las prácticas de Israel. Recordemos que lo que está pasando con Gomer es una representación del pueblo. Entonces, muy importante que él viene y disciplina y dice, usted va a parar todas esas cosas, todas esas tradiciones y todas esas cosas que traías atrás, aun lo que pensabas que estabas haciendo bueno, vas a parar. Vas a parar. Yo he tenido varias experiencias de disciplina en el Redil Estadio que realmente, por eso preguntaba los procesos de disciplina a quienes le gustan. Y uno habla de los procesos de disciplina y muchos levantamos la mano, pero realmente no son tan buenos. Sin embargo, al pasar el tiempo, uno empieza a entender la obra del Señor. Y en procesos de disciplina con jovencitos, con hombres adultos y todo eso, muchos llegan y dicen, ya no quiero, me voy de la iglesia. Ya no quiero que me disciplinen. No quiero porque a mí no me gusta eso. ¿Ustedes por qué se están metiendo en mi vida de esa forma? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me tengo que yo sujetar a la iglesia de esta forma? Y hemos visto procesos, yo he tenido procesos en donde literal se van de la iglesia, literal, y otros en donde llegan a unos procesos tan hermosos. De hecho, cuando yo inicié mis procesos en la iglesia, yo fui disciplinado también, y fue hermoso. Pero ya como allí en estadio, yo tenía mis veces de aprendiz y de anciano también, entonces yo debía de hacer estos procesos, que es un proceso que termina en un pastoreo hermoso, hermoso. Y puede ver uno cómo el creyente entra también en un momento de madurez necesario. Entonces, la disciplina es tan importante para la iglesia. Y entonces cuando decimos, no, a esta persona la están disciplinando, que de hecho pues no es tan necesario eso, es la palabra, pero realmente entendemos que la disciplina es un proceso donde nos sumergimos con el Señor. Y el Señor nos trata de una forma tan amorosa. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, vamos entendiendo que la disciplina del Señor es buena y es parte del amor de Él, por supuesto. Entonces, vemos cómo disciplina a nuestro Señor, le dice, te quedarás sin todo esto, te quedarás sin todo esto. Pero llega la parte y el punto final de esta predicación que es muy esperanzadora, hace volver a su comunión. Miren todo el proceso que trae el Señor. Y el Señor es el que lo hace, ¿no? Yo generalmente tengo la tendencia de poner la mirada en los personajes bíblicos.
Pero en el proceso del DBS, el estudio bíblico sencillo, cuando uno pregunta quién es Dios, uno dice, es que el Señor es el que hace todo. Todo. Él lo hace todo. Él es el que propone. Él es el que tiene la iniciativa. Vuelve y llama. Cubre el costo. Define condiciones. Disciplina y hace volver a Él. Entonces, en el verso 4, yéndonos un poco más a la disciplina, dice en Oseas 10, Oseas 10, verso 3, dice, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. Y el rey, ¿qué hará por nosotros? Pero miren esta parte, no tenemos rey y ya lo admiten porque no hemos temido al Señor. Hebreos 12:6, que era el que les nombraba, porque el Señor al que ama, disciplina. Y miren esta parte de Oseas 2:14 también, en la parte anterior al que estamos, esto es contexto literario. Él la lleva al desierto y la empieza a hablar al corazón. Sin la disciplina esto es inevitable. Sin pagar, todos los puntos son muy importantes y por eso no se debe evadir ninguno. Pero el Señor lo hace todo y es la disposición de nosotros también a responder a esto. Ahora estaba en la disciplina, ahora me devuelvo otra vez a la esperanza de volver a Él. Oseas 2, 19, 20. Miren lo hermoso que dice. Te desposaré conmigo para siempre. Él le está hablando ya a una esposa, no le está hablando a un siervo o a una sierva, le está hablando a su esposa. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Todo este proceso que el Señor hace para venir a decir esto en el capítulo 2. Miremos Jeremías también, Jeremías 50, 4 al 5. Esto hablándole a los israelitas en aquellos días, Jeremías 50 del 4 al 5, para los que lo quieran buscar. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los israelitas, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando. Y al Señor su Dios, ¿cómo? Buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Vendrán para unirse al Señor en un ¿qué? Pacto eterno que no será olvidado. Miren lo esperanzador de esto. Cómo el Señor viene y trae en todo este proceso a comer y cómo lo está reflejando con su pueblo. Jeremías 30:9 también nos habla de esta última parte que tenemos en el texto. Y a David su rey acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. En el verso 5, después los israelitas volverán, buscarán al Señor su Dios. ¿Y a quién? Y a David su rey. Y esto ya estaba atrás en Jeremías 39. Servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Entonces vemos cómo el Señor guía a su pueblo y lleva a su pueblo a Él. Finalmente lo abraza completamente y lo hace volver a Él. Y es muy hermoso ver a Oseas, la obediencia de Oseas, lo que hace con una esposa con estas características. Es muy hermoso ver también el personaje de Oseas, pero realmente la iniciativa y absolutamente todo lo hace un Señor que solo puede ser un Dios de todo amor, completamente amor.
y dentro de ese amor está su compasión. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo ver a Cristo en este texto? ¿Qué puedo ver yo del Señor? Ustedes podrán ver muchas cosas y yo empecé a enumerar varias, pero una de ellas es ver esa compra que él hizo de Gomer, esa compra de el valor de un esclavo. Ella ya estaba, muy seguramente, estaba esclavizada y él la compró. Entonces, Primera de Pedro 1, 18 al 19, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues ustedes saben que Dios que pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata. Esto fue mucho más valioso aún que ese pago que se hizo allí en Oseas, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha, esa sangre a nosotros nos compró, dice en Primera de Pedro 1, 18 al 19. Vemos también algo muy especial recordando a Cristo y para que si tú estás volviendo a Él en este tiempo o que estás nuevo en este momento, puedas ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor, entendiendo que Él está llamando, y que Él es perseverante. Miren, este fue un segundo llamado, completamente amoroso. Recordar en esto que el Señor Dios, cuyo amor llama, voy a empezar a enumerar, terminamos los puntos, pero cuyo amor llama, paga, que dentro de la paga está la redención o la compra, el Señor que llama, paga, disciplina y devuelve a su comunión. Todo lo hace Él, todo lo hizo Él. Nosotros debemos de ir urgentemente en respuesta a nuestro Señor, porque lo está haciendo también en este momento. Está llamando, es un llamado urgente a devolverte a Él, a que si lo estás pensando, a que si hay muchas ocupaciones o mucho entretenimiento alrededor, este es el momento. Recordaba cuando estuvimos en ese funeral hace poquito, varios estuvimos acá en el funeral, ¿cierto? De nuestro hermano Pedro, y recordaba cuando el pastor contaba que él pareciera verlo, que está acá también acomodando todas sus cosas, y cuando él le dijo ya al pastor, ya es tiempo de que yo le empiece a servir al Señor cantando. Yo en algún momento toqué la guitarra, decía él, yo quiero servirle al Señor en esto. Y cómo él lo pudo hacer, caminando. ¿Qué iba a saber Pedro que estaba en sus últimos días? Estaba en sus últimos meses. ¿Qué iba a saber? Y cómo él caminó también en esto. Y cómo nosotros no sabemos si estamos en nuestros últimos días de caminar con nuestro Señor. Y de que Él pudiera tener ese tiempo tan especial, porque yo recuerdo que en ese momento yo estaba acá, de cantar con su hijita, de cantar con su hijo acá y con su hijita cantando. Qué momentos esos de correr a nuestro Señor, de no pensarlo, de correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Llama, paga, disciplina y devuelve a su comunión. Respondamos a nuestro Señor también. Dice la palabra del Señor,
porque por gracia, gracia que también cantábamos ahora, una canción de gracia muy hermosa, que vemos tanta gracia en este texto. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras o por resultado de obras. Nada tiene que ver para que nadie se gloríe. Muy importante que tengamos en cuenta también este texto. Y bueno, para ir terminando las aplicaciones, porque bueno, viene un punto muy importante, que nosotros los creyentes somos fenomenales para opinar y hablar, bueno, quizás no todos, pero muy buenos para hablar del texto bíblico y nos extendemos y somos muy poéticos con esto. Pero ¿qué vamos a hacer con este texto? ¿Qué haríamos con este texto? Yo me quedé pensando y yo, Señor, ¿a qué nos llamas? No sé, me siento como en el papel de Gomer. ¿Qué hago frente a con este texto? Y bueno, tengo unas aplicaciones para los que tomen nota. Por favor, ténganlas para ustedes, para que las apliquemos durante la semana. No dejemos pasar las aplicaciones. Número 1, aplicaciones. Esto para los que hemos ido caminando en el Señor por tiempo. Identifica un amor sustituto que esté reemplazando quizás cosas de Dios que sabes tú que debes de dejar o de tomar. Identifica un amor sustituto y arrepiéntete delante del Señor. Esta semana ora específicamente por aquello que está ocupando el lugar de Dios. Quizás el control, quizás la aprobación, el dinero, la comodidad, el temor al hombre. No sé, tanto que pensar de esto que hacemos dioses con tanta facilidad nosotros mismos. La misma sociedad generalmente te dice, ámate, y por supuesto que debemos de ser administradores de nuestros cuerpos, pero la sociedad nos está llevando cada vez más a que el importante eres tú. Y con un texto como esto sabemos que el protagonista es el Señor, no somos nosotros. Entonces, identifica un amor sustituto. Otra aplicación, pon límites claros a lo que antes te alejaba de Dios. Oseas 3:3 incluye condiciones, establece un límite concreto, una relación, hábito o espacio que te ayude a permanecer fiel a nuestro Señor. Recordemos que este es un llamado que está haciendo el Señor, ya no lo está haciendo al pueblo de Israel, nos sumergimos en la primera audiencia. Ahora el Señor está haciendo un llamado a su iglesia. Él está haciendo un llamado a su iglesia, que es una iglesia que también es infiel y muy infiel. Cuando vamos al Señor cada día y leemos su palabra, si tú te crees muy bueno, te das cuenta de que cuando lees su palabra, debes de ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Entonces, pongamos límites claros, como el Señor también lo hizo con este pueblo. Cuando aprendemos del amor de Dios, que era lo que aprendíamos ahora, esta aplicación es muy importante. Hay un escriba que le hace una pregunta al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús. Eso está en Marcos 12, del 28 al 31. Él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió, oigan esto, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y miren, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No son formas en las que hoy nos sentimos bien, hoy no queremos, hoy tenemos pereza. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda ¿qué? Tus fuerzas. Y hay veces que fuerzas no hay.
pero Él las entrega para poder amarlo a Él. Volvamos a los devocionales, que los devocionales pueden ser sencillos, pero nuestros devocionales deben ser constantes, constantes. No se tiene que empezar con algo grande, pero momentos de oración o de lectura bíblica sostenida durante la semana va a ubicar. Y para los que están nuevecitos en la fe, por favor, deja de huir. Deja de huir. No necesitas arreglar todo primero. Es el decir de muchos. Yo primero voy a arreglar estas cosas. Yo primero voy a ser más santo, más bueno. Yo tengo que organizar. No, el tiempo es ya. Es ya, es ya y ahora. El tiempo es ya. Solo deja de correr y ve al Señor en busca de arrepentimiento y fe. También para el nuevo creyente, busca una conversación intencional con un creyente maduro. Y también para aquel que está viniendo nuevo, que pueda leer Oseas 3 lentamente durante esta semana y pregúntate, ¿qué dice este texto sobre Dios y qué dice ese texto sobre mí? Amén. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos en pie para orar al Señor y cerrar? Señor, nos disponemos a orar como iglesia, dándote muchas gracias por tu palabra, porque tú eres el Dios que llama, que paga, que disciplina y que devuelves a ti, a tu comunión. No hay mejor lugar que ese, Señor. ¿Qué participación hubo de Gomer en esto? ¿Qué hizo ella para que podamos decir, hubo algo? ¿Hubo algo humano? Todo lo has hecho tú y así nos atraes. Porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que aún en tu amor soberano, todo lo permites tú, aun cosas que no nos gustan. Cosas que no entendemos, Señor, como por ejemplo la partida de nuestro hermano Pedro. Tantas cosas, aún cosas que pasan con mis hermanos actuales. Pero si miráramos atrás, entenderíamos tanto que no somos dignos de nada, de este amor que tú has entregado y lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como aplicación a caminar en tu mandato, a mirar atrás todo lo que tú has hecho, como le decías al pueblo de Israel, mira de dónde te saqué, mira que te saqué de la esclavitud, yo pagué, yo lo hice, yo te llamé, te pagué, te discipliné, te devolví a mi comunión, te conquisté. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a responder amando con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y asimismo, ayúdanos a este mandato tan especial de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tú decías, Señor, que no hay mandamiento
mayor que estos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar, Señor, durante toda esta semana, a tenerla en cuenta en los espacios donde nos vayamos a reunir como iglesia. Y guíanos, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, al entregarla. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.